Leemos Jueces capítulo 18, versículo 1 al 10. Jueces capítulo 18, versículo 1 dice así: Por aquellos días no había rey en Israel, y por el mismo tiempo la tribu de Dan buscaba para sí una heredad donde habitar, porque hasta aquel momento no le había caído heredad entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron desde Zora y Estaol a 5 hombres de su estirpe, de los más nobles entre ellos, hombre de valor, para explorar y reconocer la tierra. Y les dijeron: Id y explorad la tierra. Y ellos llegaron a la serranía de Efraín, hasta la casa de Mica, para pasar ahí la noche. Y cuando se estaban acercando a la casa de Mica, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá, le preguntaron: ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué tienes aquí? Y él les respondió: esto y aquello ha tratado Mica conmigo, y me ha tomado a sueldo para que sea su sacerdote. Le dijeron ellos: Te rogamos que consultes a Elohim, para que sepamos si ha de ser próspero el camino que llevamos. Y el sacerdote les respondió: Id en paz. En presencia de Yahvé está el camino por el cual andáis. Partieron pues los 5 hombres y llegaron a Lais, y vieron que la población que había en ella vivía con seguridad, a la manera de los sidonios, tranquilos y confiados, porque no había en aquella tierra nadie que los perturbara en cosa alguna, ni quien se enseñoreara de ellos, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían trato con nadie. Regresaron pues a sus hermanos en Zora y Estaol, y sus hermanos les preguntaron: ¿Qué traéis? Ellos dijeron: Levantaos y marchemos contra ellos, que hemos visto la tierra y es buena en gran manera, y no haréis nada. No seáis perezosos en marchar allá para tomar posesión de esta tierra. Cuando lleguéis, entraréis a un pueblo confiado y a una tierra espaciosa. Ciertamente Elohim la ha entregado en vuestra mano. Es un lugar donde no falta cosa alguna que haya en la tierra. Cuando nos enfrentamos a un problema difícil, algunas personas optan por abordarlo en silencio, esforzándose por superarlo hasta el final, mientras que otras tienden a buscar la solución más fácil, evitando el problema. Al mirar la historia de los israelitas cuando entraron en la tierra de Canaán y se les asignaron territorios, podemos ver un ejemplo de esto. La tribu de Dan fue desafortunadamente el grupo más afectado. Se les otorgaron las llanuras del sur, pero debido a la fuerte resistencia, no pudieron tomar posesión de la tierra durante un tiempo considerable. ¿Cuál fue su solución? Optaron por renunciar a la tierra que Dios les había asignado y buscar una tierra más
asequible. El estudio de hoy se centra en las consecuencias del cambio de objetivo de la tribu de Dan y la lección que podemos aplicar en la actualidad. El primer tema es la dificultad que enfrentó el pueblo de la tribu de Dan para tomar posesión de su tierra. Leemos versículo 1, dice: porque aquellos días no había rey en Israel, y por el mismo tiempo la tribu de Dan buscaba para sí una heredad donde habitar, porque hasta aquel momento no le había caído heredad entre las tribus de Israel. Vemos como los israelitas no expulsaron a sus enemigos ni asignaron tierras por sorteo. En lugar de eso, cada tribu expulsó a los enemigos de la tierra que habían elegido y tomaron posesión de ella. Esto llevó a que en los primeros días enfrentaron dificultades para tomar posesión de sus tierras. A medida que el tiempo transcurría y su fortaleza aumentaba, algunas tribus lograron tomar posesión de sus tierras, aunque no pudieron expulsar completamente a los cananeos, y en su lugar coexistieron con ellos. No obstante, la tribu de Dan no pudo obtener tierras incluso después de que pasara un tiempo considerable por la resistencia feroz de los filisteos, que con sus carros de hierro impedían a cualquiera acercarse a las llanuras. Como resultado, la gente de Dan se vio obligado a vivir en lo alto de las montañas o en tierra pertenecientes a otras tribus durante cientos de años. Finalmente, la tribu de Dan tomó una decisión. Jueces capítulo 18, versículo 2 dice: y los hijos de Dan enviaron desde Zorra y Estaol a 5 hombres de sus estirpe, de los más nobles entre ellos, hombres de valor, para explorar y reconocer la tierra. Y les dijeron: id y explorad la tierra. Y ellos llegaron a la serranía de Efraín hasta la casa de Mica para pasar ahí la noche. Versículo 2 nos narró que cuando se dieron cuenta de que no podían vencer a los filisteos, optaron por renunciar a la tierra que Dios les había asignado y buscar una nueva tierra que les ofreciera menos resistencia. Entonces enviaron a 5 hombres valientes a encontrar una nueva tierra. Desde una perspectiva mundana, se podría decir que renunciar a la tierra que Dios les dio fue una sabia elección. Puede ser mucho más eficiente comenzar de nuevo con un nuevo desafío que aferrarse a algo que parece imposible. Sin embargo, no fue la decisión correcta que la tribu de Dan renunciará a sus tierras, porque esa tierra era una herencia eterna que les había dado Dios. Si Dios nos da un oponente difícil como los filisteos,
también nos dará una manera de vencerlos. Repetimos, sin embargo, no fue la decisión correcta que la tribu de Dan renunciase a sus tierras. ¿Por qué? Esa tierra era una herencia eterna que les había dado Dios. Si Dios nos da un oponente difícil como los filisteos, también nos dará una manera de vencerlos. Pero estaban tan asustados que ni siquiera pensaron en pelear. Querían que alguien les entregara la tierra. Pero no había nadie de ninguna tribu para tomar sus tierras. Finalmente renunciaron a esa tierra y se dispusieron a buscar una nueva. Hoy dos tipos de vida en este mundo. Hay dos tipos de vida en este mundo. La vida mundana y la vida de fe verdadera. La vida mundana, la vida de fe verdadera. Cuando se trata de la vida mundana, no tenemos por qué obsesionarnos. Por ejemplo, al elegir una empresa, puede conseguir un trabajo en esta o en aquella. Podemos ir a esta universidad o a aquella universidad. Cuando una persona lucha por metas que son demasiado elevadas o irreales en el ámbito mundano de la vida, necesita ajustar sus metas. Este es uno de los roles de los profesores y de los padres. Pero esto no se aplica en la vida de fe verdadera. En la vida de fe verdadera, nada es fácil de conseguir y debemos perseverar sin importar cuánto tiempo lleve o cuán pocos frutos vemos. La tribu de Dan se enfrentó a un enemigo poderoso. No pudieron establecer rápidamente y vivieron una vida infeliz. Pero en realidad eran personas gloriosas porque Dios les había confiado una tarea que no había confiado a nadie más. De hecho, incluso si todas las demás tribus se combinaban, no habrían derrotado a los filisteos. ¿Cuán fuerte había sido la nación si otra tribu hubiera expulsado a los filisteos y construido un reino de Dios en su lugar? Dios tenía preparado un arma secreta. Esa arma era Sansón. Repetimos, la tribu de Dan se enfrentó a un enemigo poderoso. No pudieron establecerse rápidamente y vivieron una vida infeliz. Pero en realidad eran personas gloriosas porque Dios les había confiado una tarea que no había confiado a nadie más. De hecho, incluso si todas las demás tribus se combinaban, no habrían derrotado a los filisteos. ¿Cuán fuerte habría sido la nación si otra tribu hubiera expulsado a los filisteos y construido un reino de Dios en su lugar? Dios tenía preparado un arma secreta. Esa arma era Sansón. Pero la gente de la tribu de Dan pensó que los filisteos eran fuertes y ellos débiles, y que, por eso,
Incluso si luchaban contra los filisteos, no tenían ninguna posibilidad de ganar. Así que esperaban a que alguien luchara por nosotros. Pero como nadie peleó contra los filisteos en su nombre, renunciaron a la tierra que Dios les había dado y se trasladaron al norte en busca de tierras nuevas. Durante la era de la reforma religiosa, todos los que se aferraron a la palabra de Dios podrían haber vivido cómodamente, pero sacrificaron sus vidas para evitar que les quitaran la libertad de la palabra de Dios. Lutero tuvo suerte. Antes de Lutero, todas las personas que tenían ideas reformadoras eran acusadas de herejes y quemadas en la hoguera. Podrían haber vivido una vida feliz si hubieran mantenido la boca cerrada, pero no renunciaron de la verdad y libraron una dura lucha, contribuyendo así a hacer avanzar poco a poco el amanecer del Evangelio. Repetimos, durante la era de la reforma religiosa, todos los que se aferraron a la palabra de Dios podrían haber vivido cómodamente, pero sacrificaron sus vidas para evitar que les quitaran la libertad de la palabra de Dios. Lutero tuvo suerte. Antes de Lutero, todas las personas que tenían ideas reformadoras eran acusadas de herejes y quemadas en la hoguera. Podrían haber vivido una vida feliz si hubieran mantenido la boca cerrada, pero no renunciaron de la verdad y libraron una dura lucha, contribuyendo así a hacer avanzar poco a poco el amanecer del Evangelio. ¿Cuál es nuestra lucha más importante? Es decir, es dejar que el Evangelio se convierta en Evangelio y la palabra se convierta en palabra. Como resultado, podremos hacer que Dios se convierta en Dios. Cualquiera que arriesgue su vida para ganar dinero es un necio. Cualquiera que arriesgue su vida por los estudios o el matrimonio es un necio. Nuestra batalla más importante es permitir que la palabra sea proclamada plenamente en nuestras vidas, sin ser restringida ni obstaculizada, incluso si a veces no obedecemos y caemos una y otra vez. La palabra continúa brillando en cada rincón de nuestras vidas. No hay lucha más importante para nosotros que esta. Repetimos, ¿cuál es nuestra lucha más importante? Es dejar que el Evangelio se convierta en Evangelio y la palabra se convierta en palabra. Como resultado, podremos hacer que Dios se convierta en Dios. Cualquiera que arriesgue su vida para ganar dinero es un necio. Cualquiera que arriesgue su vida por los estudios o el matrimonio es un necio. Nuestra batalla más importante es permitir que la palabra sea proclamada plenamente en nuestras vidas,
sin ser restringida ni obstaculizada. Incluso si a veces no obedecemos y caemos una y otra vez, la palabra continúa brillando en cada rincón de nuestras vidas. No hay lucha más importante para nosotros que esta. Todo lo demás puede ser una pérdida y podemos rendirnos. Pero nunca debemos renunciar a esta libertad de escuchar la palabra y hablarla. Nunca debemos renunciar a esta libertad de escuchar la palabra y hablarla. El pueblo de Dan debía tomar una decisión: luchar contra los filisteos y tomar la tierra prometida, o renunciar a la tierra prometida e ir a una tierra que pareciera más fácil. Abandonaron la tierra sin siquiera pensar en luchar contra los filisteos. Por otro lado, ¿qué hizo Sansón? Primero se casó con una mujer filistea y logró matar a 1000 filisteos en su primer golpe. Una vez que los golpeó, se abrió un camino. Dios nos da preciosas bendiciones cuando atravesamos batallas difíciles. Hoy mucha gente tiene sed de la verdadera palabra de Dios. Pero el problema es que se quedan quietos y esperan que alguien les dé la verdadera palabra de Dios. No tienen intención de renunciar a nada. No tienen intención de renunciar a las cosas mundanas, el estatus, el compañerismo o los vínculos en la iglesia. Hoy mucha gente tiene sed de la verdadera palabra de Dios. Pero el problema es que se queden quietos y esperan que alguien les dé la verdadera palabra de Dios. No tienen intención de renunciar a nada. No tienen intención de renunciar a las cosas mundanas, el estatus, el compañerismo y los vínculos en la iglesia. Mientras hacen lo que quieren y disfrutan de todo lo que tienen, esperan que alguien proteja el evangelio por ellos, edifiquen la iglesia y les alimenten con el evangelio. Pero eso nunca sucede en este mundo. Mientras hacen lo que quieren y disfrutan de todo lo que tienen, esperan que alguien proteja el evangelio por ellos, edifiquen la iglesia y les alimenten con el evangelio. Pero eso nunca sucede en este mundo. El reino de Dios pertenece a quienes lo buscan. Así como un siervo sediente deambula en busca de agua, cuando corres de aquí para allá en busca de la verdadera palabra de Dios, y cuando intentas aferrarte a la verdadera palabra de Dios, incluso dándolo todo, entonces solo te caerá una gota. Pero cada gota que crece poco a poco y más adelante puede convertirse en un manantial de vida que no solo protege nuestras vidas, sino que también salva a los demás. Repetimos, el reino de Dios pertenece a quienes lo buscan. Así como un siervo sediente
deambula en busca de agua cuando corres de aquí para allá en busca de la verdadera palabra de Dios. Y cuando intentas aferrarte a la verdadera palabra de Dios, incluso dándolo todo, entonces solo te caerá una gota. Pero cada gota que crece poco a poco y más adelante puede convertirse en un manantial de vida que no solo protege nuestras vidas, sino que también salva a los demás. Leemos Jueces capítulo 3, versículos 9 y 11. Jueces capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así: Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé, y Yahvé levantó un libertador para los hijos de Israel, a Otoniel ben Cenez, hermano menor de Caleb, y los libertó. Y el espíritu de Yahvé estuvo sobre él, y gobernó a Israel, y salió a la guerra. Y Yahvé entregó en su mano a Cusán-Risadaim, rey de Aram, y su mano prevaleció contra Cusán-Risadaim. Y luego la tierra reposó 40 años, y murió Otoniel ben Cenez. Así como Caleb, los manantiales superiores e inferiores les fueron dados a Otoniel. Voluntariamente fue a la batalla. Dios da el manantial de vida a quienes se sacrifican y luchan por la verdadera palabra de Dios. Hemos estado buscando la fuente de las palabras. Hoy tenemos que volver a tomar esa decisión. No debemos tratar de agarrar nada del mundo, sino que debemos permitir que la palabra aparezca abundantemente en nuestras vidas una vez más. Hoy tenemos que volver a tomar esa decisión. No debemos tratar de agarrar nada del mundo, sino que debemos permitir que la palabra aparezca abundantemente en nuestras vidas una vez más. El segundo tema es la reunión con el sacerdote contratado. La tribu de Dan eligieron a 5 hombres valientes para espiar la tierra de Canaán, como si estuvieran conquistando la tierra por primera vez. Explorando el norte, llegaron a la casa de Mica en la tierra de Efraín. Leemos Jueces capítulo 18, versículos 3 y 4. Dice así: y cuando se estaban acercando a la casa de Mica, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá, le preguntaron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué hace en este lugar? ¿Qué tienes aquí? Y él les respondió: esto y aquello ha tratado Mica conmigo, y me ha tomado a sueldo para que sea su sacerdote. Parece que su sacerdote contratado estaba oculto de la vista del público. Entonces los 5 espías de la tribu de Dan no sabían que había un sacerdote en la casa de Mica.
Sin embargo, lo que hizo que se dieran cuenta fue su acento. A los espías les pareció extraño que un hombre que vivía en el norte tuviera acento de las tribus de las tierras del sur, como la tribu de Dan. Así que le preguntaron cómo había llegado hasta aquí. Así conocieron la verdad del levita que trabajaba como sacerdote personal. Encontrarse con el levita fue un gran gozo para los de la tribu de Dan, que buscaban un lugar a donde ir. Pensaron que debía ser la mano de Dios ayudándonos y guiando su camino. Entonces le preguntaron al levita cuál era la voluntad de Dios para ellos. Leemos Jueces capítulo 18, versículos 5 a 6. Le dijeron ellos: te rogamos que consultes a Elohim para que sepamos si ha de ser próspero el camino que llevamos. Y el sacerdote les respondió: id en paz. En presencia de Yahvé está el camino por el cual andáis. ¿Qué deberían haber sabido los 5 espías de la tribu de Dan? Que estos sacerdotes contratados son como una grabadora rota y responden siempre con Dios te bendecirá, Dios te dará gracia. Que estos sacerdotes contratados son como una grabadora rota y responden siempre con Dios te bendecirá, Dios te dará gracia. Pero si lleguéis a ofender a quien le ha contratado, lo echaría de inmediato. Por eso, sin importar cuándo, dónde o qué haga, solo podía decir que hizo un buen trabajo. Los sacerdotes contratados nunca dan reprimenda por hacer algo malo. Como hoy en día, casi todos los cristianos, pastores y teólogos y profesores de los seminarios, necesitamos pensar profundamente en las palabras de Mateo 25, 29. Dice así: porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Si el pueblo de la tribu de Dan hubiera ido a investigar la legión filistea para obedecer la palabra de Dios, habrían conocido a alguien que verdaderamente transmitía la palabra de Dios y habrían encontrado una verdadera mano amiga. Durante el tiempo de Josué, se enviaron espías a varios lugares según la voluntad de Dios. Estos recibieron ayuda inesperada de Rahab. Rahab no solo ayudó a los espías, sino que también les dio información preciosa e incluso los guió para escapar. Si simplemente hubiesen ido a espiar la tierra de los filisteos con fe, creyendo que era una tierra dada por Dios, ciertamente se habrían producido grandes obras. Pero cuando abandonaron la tierra prometida y buscaron en el lugar equivocado, lo que los esperaba era un malvado sacerdotes a sueldo. Por eso el primer paso es importante. Si damos el primer paso,
con un corazón de obediencia a la palabra de Dios, aparecerá una mano amiga inesperada. Sin embargo, si nos cubrimos de desobediencia y damos el primer paso, aparecerán los falsos maestros y profetas. Entonces aquellos que intentan vivir por fe continuarán viviendo por fe, y aquellos que abandonan la fe caerán en el mundo. Repetimos, por eso el primer paso es importante. Si damos el primer paso con un corazón de obediencia a la palabra de Dios, aparecerá una mano amiga inesperada. Sin embargo, si no cubrimos de desobediencia y damos el primer paso, aparecerán los falsos maestros y profetas. Entonces aquellos que intentan vivir por fe continuarán viviendo por fe, y aquellos que abandonan la fe caerán en el mundo. ¿Qué le esperaba a Jonás cuando desobedeció la palabra de Dios y trató de ir a Tarsis en lugar de ir a Nínive? El ángel de la muerte lo estaba esperando. Si todo va bien mientras desobedecemos la voluntad de Dios, debemos tener cuidado, porque se está preparando nuestra destrucción. Repetimos, si todo va bien mientras desobedecemos la voluntad de Dios, debemos tener cuidado, porque se está preparando nuestra destrucción. ¿Qué quiere escuchar la gente de hoy? Que Dios les aprueba y los anima para el propósito que han escogido. Para ellos, Dios no es su amo y Señor, sino que se creen ellos los amos y señores, y Dios solo les ayuda un poco. En tiempos como estos se necesitan sacerdotes contratados. El sacerdote contratado no sabe la palabra no. Si este levita hubiese sido honesto, les habría dicho que no era la voluntad de Dios abandonar la tierra prometida y marchar a otra tierra. Les había dicho que Dios nunca estaría con ellos en esa tierra, que incluso si tomaban esa tierra, al final se arruinaría. La misión del sacerdote no es alentar y bendecir incondicionalmente. Hay que obedecer la voluntad de Dios. Y si nos desviamos, tenemos que ser honestos y rectificar. La misión del sacerdote, la misión de pastor, no es alentar y bendecir incondicionalmente. Hay que obedecer la voluntad de Dios. Y si nos desviamos, tenemos que ser honestos y rectificar. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.